Entonces, uno de estos mentores con los que hemos trabajado, que es un corredor bastante conocido en Estados Unidos y en el mundo, que tiene mucha voz, que se llama Peter Bromka, estaba platicando conmigo sobre cuál es esta diferencia entre los corredores amateurs en México y en Estados Unidos específicamente, ¿no? Y por ejemplo, tú ves hoy a este corredor que ya pasó esta fase 1 y esta fase 2, ¿no? O sea, este corredor que ya está completamente clavado, que ya va con el nutriólogo, ¿no? Que ya tiene su shoe rotation de 6 pares de tenis, ¿no? O sea, 3 de easy, 2 de workouts, 3 de long runs, ¿no? Y aparte también quiere los nuevos modelos, ¿no? Entonces, ahora, se gasta una lana en nutriólogos. Y si te gastas una lana en nutriólogos, te gastas una lana en suplementos, ¿no? Eh, También se gasta una lana en fisios, Sí. ¿no? O sea, porque las descargas, ¿no? Y las pistolitas y demás, ¿no? Entonces, el corredor amateur mexicano es un corredor muy consentido, ¿no? O sea, tiene todos los tenis, se hace masajes muy seguido, tiene un plan de nutrición casi de atleta elite, ¿no? Va a los maratones de mayor renombre, tiene acceso a los mejores coaches, ¿no? O aspira a tener acceso a los mejores coaches. Y de repente lo ves y no le va tan bien, ¿no? O sea, va a correr un maratón y dices, este cuate le metió dinero invertido, tiempo invertido y demás, y entrenaba súper bien y corrió 120 kilómetros y llega el día de la carrera y algo pasa que no le va tan bien, ¿no? Si tú comparas ese corredor amateur a lo mismo, pero en Estados Unidos hacerte un masaje de descarga te cuesta $180, ¿no? En Estados Unidos, así como en México, en tu clase de deportes, en el kinder, te avientan un balón de fútbol y te pones a jugar fútbol y luego está la liga de entre las escuelas y luego puedes entrar a la liga del Club América y las fuerzas básicas y demás. Y sí hay cierto apoyo ahí y una cultura, ¿no? Hacia el fútbol, ¿no? Porque al final es una tradición. Eh, en Estados Unidos hay mucho empuje hacia el atletismo, ¿no? Y ese empuje hacia el atletismo empieza en las distancias cortas, ¿no? O sea, tú vas en Ujú. elementary school y pues empieza a correr 200, 400, la milla, ¿no? Miles, el 5000, el 10,000. El foco de todas esas carreras, ¿cuál es? Sufrir. O sea, si tú estás entrenando para el 5000, tú tienes una chance. Y en varsity y en track and field, en las escuelas, corren 40 chavitos y los 3 que ganan en el 5000 son los que se quedan. No hay de otra. Y la única forma de ganar eso es sufriendo por 5000 metros. Con Alpha Fly o con Pegasus. Da igual. Con creatina, con betalanina, con lo que quieras, es sufrir. Entonces, si desde chiquitos empiezan a tener esa educación y se empiezan a adaptar a estar cómodos con lo incómodo, ¿no? Que es lo que te hace correr un tempo, es, o sea, ese sentimiento, esa sensación que tienes cuando corres un tempo, cuando corres una milla, todo, cuando haces un chequeo, cuando corres un 5000, todo eso se te va quedando y es parte de tu carácter y es parte de tu tenacidad. La mayoría de los corredores amateurs en México no tienen tan bien desarrollada esa parte porque de chiquitos no estuvieron expuestos al endurance, ¿no? Son muy pocos. O sea, yo tengo corredores en BURS, pocos en México, porque son muy pocos en México, que vienen de backgrounds de atletismo. Sí. Esos corredores hoy en día son corredores que
no te voy a decir que son los mejores, porque tienen muchas áreas de oportunidad en otras partes, son corredores que tienen demasiada confianza. Son estos corredores que de repente les pones un ciclo de maratón de 15 semanas y la semana 15, 14, 13, 12 no son tan comprometidos porque de repente van y sueltan un long run de 30 kilómetros con 20 kilómetros a marathon pace y les sale. Mucho mejor que al cuate que lleva 12 meses corriendo hacia la perfección con 17 suplementos y todo. ¿Cuál es el punto de diferenciación entre esos dos? Que uno tiene súper engraved el sufrimiento, estar cómodo con lo incómodo, ¿no? O sea, es la diferencia entre hacer un fartlek de 6 minutos en easy, 3 minutos fuertes por 5 veces, a aventarte un tempo seguido de 5 kilómetros. ¿En cuál sufres más? En el tempo. ¿Estamos de acuerdo? Los dos probablemente te generan el mismo estímulo, pero en el tempo mentalmente sufres más. Entonces, a un corredor que te das cuenta que en su ciclo tiene más área de oportunidad hacia desarrollar la parte mental, ya automáticamente ya tienes ahí, ¿no? Un tipo de entrenamiento que le va a hacer mejor, ¿no? Ahora, tienes otros corredores que están súper bien desarrollados en ese sentido, ¿no? Que son súper tenaces, tienen un carácter cañón, pero esos corredores están acostumbrados a salir y matar. Ese tipo de corredores normalmente son los que tienen área de oportunidad en volumen, porque dicen, ¿para qué voy a correr dobles sesiones y voy, corro y me sale perfecto? ¿No? O son los corredores que de repente en el día del maratón van súper bien y se truenan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí este tema de estar cómodo con lo incómodo es algo que vas aprendiendo a desarrollar, pero sí creo que en México, por ser un mercado que no es tan maduro en el atletismo, y digo, y eso viene, esto es una conversación mucho más larga que luego nos podemos echar, porque pues eso viene desde el sistema, ¿no? Sí, En claro. México y los apoyos que hay en la CONADE y demás. Si no hay ese desarrollo desde que los niños están en la escuela y empiezas tú a querer que un corredor de 35 años empiece a sentirse cómodo con lo incómodo, pues va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, pues de ahí viene todo esto que mencionabas de estar cómodo con lo incómodo. Y justo esa diferencia, pues muy clara que acabas de mencionar, que yo no lo había pensado en esa manera de que sí, o sea, me incluyo, estamos hasta cierto punto muy consentidos, ¿no? De que del calzado, del reloj, de incluso pues, la ropa, ¿no? De que no puedes, no sé, una larga sin X prenda. ¿Crees que esa sea la nueva normalidad de la comunidad del running en México y que ya se haya perdido por completamente a lo mejor la esencia de lo que era el correr antes? Que yo lo veo, a lo mejor no es el ejemplo más claro, pero lo veo en Pablo, ¿no? De que siento que él trata de transmitir esa pues, esencia todavía del correr, ¿no? De que no tiene que ser complicadísimo, que es una actividad muy sencilla, no fácil, pero sencilla, ¿no? ¿Crees que esa esencia de ponerte los tenis a la hora que quieras para despejarte, salir a correr, ya se haya perdido completamente? No creo que se haya perdido. Yo creo que como en todo son modas, ¿no? O sea, venimos de un suceso que rompió todo en el bueno y en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, venimos de este suceso que fue la pandemia que le dio un shortcut a muchas cosas, ¿no? O sea, avanzamos demasiado rápido en muchas cosas y en otras cosas como que nos quedamos estancados. Entonces, automáticamente, y esto no solo pasa en el running, pasa en cualquier cosa, ¿no? O sea, lo puede pasar en un servicio, puede pasar en un restaurante, puede pasar en una marca de ropa, ¿no? O sea, hay un momento en el que empieza un upside,
¿no? En la demanda o en la frecuencia o en el número de corredores, ¿no? Hoy en día lo hicimos, esta métrica la vimos, es parte de Statista, ¿no? En un reporte que estuvimos viendo a finales del año pasado, del 2023, que el 2023 es el primer año en el que en México el deporte más popular ya no es el soccer, ya es el running, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando empieza a haber tanta popularidad, ¿qué pasa con todo lo que gira alrededor de ese deporte, de ese core? Pues empieza a haber demasiado, ¿no? Las marcas empiezan a dedicarle más presupuesto a ese deporte, ¿no? Hoy cualquier marca de las más relevantes dentro del running ya ve a México como un emerging market, ¿no? Quizás no es un star market como lo puede ser Estados Unidos o demás, pero es un mercado que está creciendo. Entonces automáticamente ya tienen una location de más budget, y si tienen una location de más budget, pues hay más actividades y más iniciativas alrededor del running, ¿no? O sea, ¿cuántas marcas no ves hoy con 17,000 embajadores, que ni siquiera son, bueno, con 1,000 embajadores de correr y regalando producto por todos lados y demás? Eso es porque cada vez hay más corredores, ¿no? Hay más lugares donde correr, hay más maratones donde correr, hay más agencias de maratones, hay más coaches, hay más running crews. Entonces, automáticamente hay demasiada información en donde estamos en un age of distraction, ¿no? Estamos en una fase de distracción, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas apps tienes en tu celular? ¿No? Te puedo afirmar que del 100% de las apps que tienes en tu celular, usas, puta, si eres un cuate muy eficiente, usas el 80%, ¿no? Pero debes de tener esa app que la viste y dijiste, algún día la voy a usar, la voy a bajar y la voy a pagar. Y ahí la tienes y no la usas, pero piensas que algún día la vas a usar. Sí. Y como que te da tranquilidad tenerla ahí. Entonces, creo que con el running eso está pasando, ¿no? O sea, es tanto el boom que hay demasiada información. Y entonces eso hace que, que el core o que del ADN del running, ¿no? Que esta parte muy genuina que, como bien dices, Vi, que es sal, ponte tus tenis, corre y disfrútalo, pierda un poco de atención, ¿no? Porque hay demasiada información. Pero al final del día ahí está, ¿no? Y entonces, conforme se va desarrollando el mercado, va a regresar a eso, ¿no? Fíjate cómo cuando hay una crisis, ¿no? Automáticamente, es un tema como muy sociológico, automáticamente el ser humano se regresa a lo básico. Si tú ves, de nuevo, regresamos a la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? O sea, si tú analizas los deportes y las actividades, fue cuando hubo un pico, o sea, el pico más alto en hiking y en outdoor activities fue en la pandemia. No solo fue porque, o sea, solo puedo salir a la montaña porque no quiero ver a la gente porque me van a contagiar de COVID. No solo es eso, o sea, sí por una parte es eso, pero automáticamente cuando hay una crisis, el ser humano tiende a go back to his fundamentals. O sea, ok, celulares, viruses, la tecnología, la modernidad nos llevó a que se creó este virus horrible que está matando a gente. ¿Cómo puedes hacer esa retrospección de decir qué son las cosas que en realidad importan en la vida? ¿No? La naturaleza, la familia, los valores. Lo mismo en el running. Ahorita, hoy en día, está el Whoop, está el Garmin Solar, están, ya sabes, los nuevos Alpha Fly, el suplemento tal, todas esas cosas que son overwhelming. Pero conforme vas madurando como corredor, y cuando vas y corres un maratón con los alfa, con tal, y te das cuenta que eso no va a hacer que corras más rápido, then you go back to basics. Y dices, en realidad, lo que va a hacer que corra bien es qué tan motivado estoy, qué tan libre soy, qué menos presión tengo de los demás, qué tan dispuesto estoy a que no me controlen,
¿qué tanto estoy dispuesto a no enfocarme en métricas de vanidad? Ya sabes. Y ahí es cuando en realidad regresas a esa parte genuina. Y en la mayoría de los casos es cuando te empieza a ir bien, ¿no? Pero bueno, al final del día estamos en ese proceso, ¿no? Justo México ahorita está viviendo esa fase en la que todos están metidos en el running, es el deporte más popular, las marcas están ahí, aprovechémoslo, ¿no? O sea, hay para todos, todos estamos aprendiendo, se están creando nuevos proyectos, ya sabes.